¿no? Absolutamente todo caótico del que se salió. Del que se salió. Luego veremos cuánto se tardó, pero se salió, finalmente. Bien, vamos por orden. ¿Qué son las revoluciones burguesas? Muy rápidamente. Decía, la primera es las revoluciones burguesas, perdón. 1789, que es la francesa, hasta 1848, que es cuando terminan las unificaciones de nuevos países que no existían hasta ese momento como los conocemos hoy, que son Italia y Alemania fundamentalmente. ¿De qué se trata en todo esto? De lo que se trata fundamentalmente es de romper con el orden anterior, con el orden establecido anterior. Básicamente, desde el punto de vista político, ¿cuál era el objetivo? El objetivo era acabar con el absolutismo, acabar con el poder omnímodo de los reyes, que además era un poder que le venía heredado y le venía concedido por derecho divino. Es decir, yo soy rey porque Dios mismo me ha elegido a mí para que sea rey. Bueno, eso hay que verlo. Eso es difícil de demostrar. De eso es de lo que se trata. De traer a primer plano la razón. Ya está bien, de creer cosas que no vemos, de cosas que no tocamos. Ahora, si tú eres rey por derecho divino, tú me lo tienes que demostrar. ¿Cómo se demuestra eso? Imposible de demostrar. Bien, de todo eso se trata, sobre todo de cambiar de mentalidad, que es lo más difícil, que es lo último que cambia siempre, ¿no? Cambiar de mentalidad que hay que concretar en apartados muy concretos. El tema político, pasar del absolutismo al liberalismo, es decir, que a los gobernantes podamos elegirlo nosotros. Bien, vamos a asistir en este momento a la aparición de nuevos estados, fundamentalmente Italia, con Garibaldi, personaje que os suena, Alemania, Bismarck, etcétera, etcétera, abandonando lo que era la antigua Prusia, etcétera, etcétera. Y desde el punto de vista social, ¿qué es lo que más vamos a ver nosotros con más detenimiento? Bueno, tenemos que pasar de la sociedad estamental, es decir, que si yo nazco pobre, yo estoy condenado a ser pobre toda mi vida. ¿Eso cómo va a ser? Si es que yo al lado tengo uno que nació rico. ¿El hecho del nacimiento condiciona la vida entera? Eso hay que cuestionarlo, ¿no? Para pasar a una sociedad en la que sea permeable, en la que se pueda pasar de un nivel a otro. Si yo he nacido pobre, pero trabajo, soy un tío listo, me muevo y tal, y puedo prosperar, ¿por qué no voy a pasar a otro nivel? Asistiremos también a la aparición del proletariado, fundamentalmente a partir de la revolución industrial. Resumiendo, en el apartado social, hay que dar cabida, hay que dar impulso, estímulo a la iniciativa individual, al talento, ¿no? Que ahora está muy de moda, no el talante, que ya pasó, ahora el talento, ¿no? El talento. Si yo soy listo, si yo tengo recursos, soy ingenioso, me puedo mover, puedo montar una empresa, ¿por qué no voy a participar en el gobierno? Que antes me estaba vetado absolutamente. Luego veremos algunos casos de comerciantes, fundamentalmente de Pozo Blanco y algunos de Torremolinos. Desde el punto de vista económico, ¿en qué consiste? Pues consiste en pasar a otro régimen económico, abandonar el feudalismo y pasar al capitalismo. Es decir, organizar la producción, organizar el trabajo en función del mercado. Ya no para subsistir, ya no para abastecer el entorno más inmediato, sino para atender al mercado. ¿Dónde está el mercado? El mercado está en América, para nosotros fundamentalmente, pero está también en la propia Europa, al mercado, donde exista demanda que nosotros podamos atender. En esa misma perspectiva se trata de pasar de la propiedad comunal a la propiedad privada. La propiedad comunal no se puede organizar como uno quiera. Los terrenos comunales, por ejemplo, de los ayuntamientos, no se podía dar del uso que uno quisiera. Yo no puedo sembrar trigo porque yo sé que este año hay poca gente que haya sembrado trigo, si tengo buena cosecha el precio va a subir, vendo y obtengo beneficio. No puede ser. Para eso necesito yo gestionar mi propia propiedad, el terreno, y gestionarlo con criterios capitalistas, economicistas, obtener beneficios. ¿Por qué no puedo yo obtener un beneficio de una operación o de una transacción que haga? Y desde el punto de vista jurídico, pues esto es igualmente importante. ¿Por qué? Pues porque los reyes hasta ese momento tenían un poder absolutamente omnímodo. Al culpable lo hacían inocente, al inocente culpable y no pasaba nada porque era el rey al que le había venido la autoridad de Dios directamente. ¿A quién se le va a oponer? ¿Quién se le va a negar? ¿No? Entonces se trata de pasar de una sociedad de privilegios a una sociedad de derechos. Bien, esto tiene mucha importancia también porque los privilegios que el rey concedía afectaban a todos los ámbitos, al orden eclesiástico, a la nobleza. Entonces, claro, ¿cómo se encaja todo eso en una ley? En una norma. Si yo tengo un privilegio que me exonera de pagar impuestos,
ya pueden salir todas las normas para pagar impuestos que quieran. Yo, como tengo ese privilegio del rey, no los pagaré nunca. Se trata de acabar con ese tipo de privilegios. Hasta 1810, luego veremos un ejemplo en Torremilano, había, en 1810 concretamente, 40 habitantes de Torremilano que estaban exentos de pagar impuestos. ¿Por qué? Pues porque habían recibido un privilegio. ¿Por qué va a estar exento? ¿Quién es este para darte aquí un privilegio? Se trata de esta cuestión, ¿no? Y sobre todo, se trata de dotarnos de una norma que regule la convivencia de toda la sociedad. 1812, la Constitución, la PEPA, Cádiz, bicentenario, etcétera, etcétera. De esto se trata, de darnos unas normas para que todo funcione. Sabiendo cuáles son esas normas y no dependiendo del capricho de tal autoridad, de tal ley, etcétera, etcétera. Bien. Y desde el punto de vista fiscal, igualmente. Cuando el rey, un noble, tenía un problema económico, lo que hacía era un repartimiento. Necesito 5 millones de reales. Como tengo propiedades aquí, allí, allí y más allá, vamos a dividir lo que necesito entre todos los pueblos y que me lo paguen según el criterio que yo establezca. Bien. Eso no puede ser. Tenemos que establecer un sistema fiscal económico que la gente pague impuestos, pero no estemos pidiéndole impuestos continuamente. Que sepa lo que paga, que sepa por qué lo paga y sobre todo que con lo que pague el Estado tenga suficiente para mantenerse. Este es el objetivo fundamental. Bien. Y hay otra pieza clave en todas estas revoluciones burguesas, que es la secularización. Es implantar la ideología secular. La Iglesia y los poderes públicos han hecho un poder interesado absolutamente de la religión, ¿no? Ha sido durante mucho tiempo un elemento de control social claro, ¿no? En el siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, en fin, periodos posteriores también, bueno, pues una autoridad religiosa era una autoridad a la que tenía seguidores, podía decidir la opinión, conducir la opinión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se trata de acabar con esto, se trata de traer a la razón a primer término. Este es el objetivo. Claro, la razón con lo trascendente hay que darle mucha vuelta a eso, ¿no? No es fácilmente, aunque en función de la posición en la que se coloque cada uno, pero hay que explicar que son compatibles, son complementarias, etcétera, etcétera. Bien, concretando, estas revoluciones se van a plasmar, por un lado la Revolución Francesa y por otro la Revolución Industrial, ¿no? Bien, con este contexto podemos, con esta introducción muy breve, terminamos en esta cuestión. Si luego hay alguna cosa, pues volvemos sobre ella, ¿no? Bien, vámonos al segundo elemento del contexto que es determinante, que es la invasión napoleónica. Napoleón se nombra cónsul, me parece que en 1799 o en 1802, y a partir de ahí empieza una campaña de expansión por toda Europa que, entre países aliados, países sometidos, países no beligerantes, pues prácticamente controla toda Europa, excepto algunos, bueno, el Reino de Dinamarca, Inglaterra, muy especialmente, España y Portugal, que son los países que nos interesan en este momento. ¿Por qué nos interesan? Pues porque cada uno tiene intereses contrapuestos. Por ejemplo, Francia inicialmente parece que no tenía pensado Napoleón invadir España, pero viendo la debilidad política interna se lo plantea. Y ve que además es factible, y va a estar 6 años aquí gobernando, como el que no quiere la cosa, ¿no? Bien, Francia, ese era el objetivo, estaba claro. Sí tenía muy claro dividirse Portugal, y le ofrece a España dividir Portugal. La mitad para ellos y la mitad para España. Claro, Inglaterra es el enemigo declarado siempre de Francia y no está dispuesta a que se consolide su imperio, y por supuesto, a lo que no está dispuesto de ninguna manera es que no vaya a ser que se consolide el imperio y quiera invadirlo. Entonces, Inglaterra se pone inmediatamente, se alía con España y ayuda a España y ayuda a Portugal. Pero el interés de Inglaterra no es una ONG, como podéis imaginar. Inglaterra tiene unos intereses muy claros. ¿Cuáles son? Ayudarle a España y a Portugal contra Napoleón, pero al mismo tiempo participar del comercio americano, porque todavía las colonias americanas pertenecen al imperio. Entonces está mirando con la derecha a lo que hacen las cortes, a lo que hacen los dirigentes políticos, y con la izquierda mirando a ver qué pasa con la independencia de las colonias americanas, ¿no? Bien, Napoleón en todo esto, según algunos autores, estaba convencido de que España era un país